Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede de mal. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos en este lugar para escuchar tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos asimilar cada uno de los principios que hoy nos vas a enseñar. Pero que no solo crezcamos en el conocimiento de tu carácter santo y de los principios de tu palabra, sino que nuestros corazones sean sensibles para que podamos ser transformados a la luz de estas verdades y el carácter de tu Hijo amado Jesucristo sea forjado en nosotros, de manera que seamos herramientas más eficaces en tus manos para poder bendecir las vidas de otras personas que no te conocen y ser un modelo a seguir para aquellos que ya te conocen, pero para que cumplamos con ese propósito por el cual tú nos has creado y que se distorsionó a causa del pecado. Y es el mismo propósito por el cual nos has salvado. Vivir para tu gloria y para tu honra, amado Dios. Gracias te damos por tu palabra, porque es alimento para nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que desde el pecado de Adán, la humanidad se ha ido sumergiendo cada vez más en el engaño, en la mentira. Desde entonces, todas las sociedades que se han ido formando lo han hecho sobre un fundamento de mentiras. Ha sido una estructura de cada vez más engaño y engaño y engaño. Las personas mienten porque sus corazones son mentirosos, porque son corruptos. La persona que miente se ve obligado a mentir más y más para poder tapar la mentira que dijo una vez. Así que no solo decimos una mentira, decimos muchas mentiras. Cuando engañamos, quedamos sumergidos en un mar de mentiras. Desde el núcleo más pequeño de la sociedad, que es la familia, y hasta las grandes potencias mundiales, se sostienen todas sobre la base de engaño, de mentira. La mentira viene a ser entonces el pegamento que puede unir todas las partes de una sociedad, lamentablemente. Si una mañana las personas se levantaran y comenzaran a decir la verdad, todo sería un caos. Si todos los esposos se levantaran una mañana y comenzaran a decirle a sus esposas toda la verdad de sus corazones, habría un caos terrible. Si los políticos se levantaran un día y dijeran, hoy queremos informarles a nuestro país todas las verdades, todo lo que ha ocurrido, todo lo que hemos hecho, pues se armaría un conflicto social terrible, porque nuestras sociedades se han levantado en mentira. En esta sección en la que nosotros nos encontramos ahora, Jesús nos llama a vivir de una manera que reflejemos en nuestras palabras la verdad y la justicia del reino de Dios. Eso es lo que Él está haciendo aquí. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, Jesús está abordando el tema de los juramentos y la sinceridad de nuestras palabras. Fíjense que el título del sermón que les estoy exponiendo hoy es el propósito divino detrás de los juramentos. Es importante comprenderlo porque nosotros vivimos en una cultura donde las promesas a menudo se desvanecen y las palabras no se toman en cuenta, son meras formalidades. Jesús aquí nos desafía a ser personas de integridad en nuestra manera de hablar, que nuestras palabras sean verdaderas, sean ciertas, que no digamos mentiras, que no engañemos. Ese es el desafío que Jesús nos está presentando a nosotros aquí hoy. Por supuesto, es el desafío que Jesús le hace a la audiencia que lo está escuchando. Pero este mensaje sigue vivo hoy para nosotros. El pasaje enfatiza la importancia de la verdad como un reflejo del carácter de Dios mismo, porque la Biblia dice que Dios es verdad. Nosotros hemos sido creados a su imagen y por esa razón estamos llamados a vivir en consonancia con esa verdad que caracteriza al Dios que nosotros servimos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras palabras tienen peso y tienen significado. Jesús nos enseña
que no necesitamos adornar nuestras promesas con juramentos elaborados. Nuestra palabra, cuando la damos, debe ser suficiente. Básicamente, eso es lo que Jesús ahora va a decir más adelante. Pero esto es conflictivo, repito, en un mundo que tiende a estructurarse más y más en fundamentos de mentiras. Pero en ese mismo mundo de oscuridad, de engaño, de manipulación, de mentiras, nosotros los hijos de Dios somos llamados a ser faros de honestidad, a brillar con fuerza la luz de la verdad y de la autenticidad. Ese es el llamado que Jesucristo nos está haciendo aquí. Y yo le pido, por favor, que preste mucha atención. Si tiene problemas en su casa, por un momento póngale pausa y escuche la enseñanza de hoy, porque estoy seguro que esto está relacionado con cada uno de nosotros. Alguien podría decir, bueno, yo no tengo problemas con ese sermón porque yo no me involucro en juramentos. Bueno, no cantes victoria porque estoy seguro que no te vas a salvar. Así que mucha atención a lo que Jesús enseña aquí. Nosotros debemos reflejar al mundo que nuestras vidas están fundamentadas en el compromiso con lo que es verdadero. Jesucristo entonces dirige estas palabras a una sociedad que usaba los juramentos, sí, pero con el propósito mismo de engañar, con el propósito de embaucar. Y por supuesto queda claro que esto es sumamente pecaminoso. Esto es lo que ahora el Señor saca a la luz. Él sigue evaluando nuestros corazones. Él sigue tomando nuestros corazones y los lleva y los pone bajo la lupa de Dios para que sean examinados. Y hasta ahora nuestros corazones han salido reprobados. Y por eso ninguna persona en sí misma califica para entrar al reino de los cielos. Absolutamente nadie, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. El único que llevó una vida perfecta y que fue tentado en todo, pero sin pecado. El siguiente sermón descansa sobre tres pilares principales. Tres pilares principales. Número 1, el error sobre los juramentos. Versículo 33. Número 2, la verdad sobre los juramentos, versículos 34 al 36. Y número 3, la importancia de hablar sin necesidad de juramentos, versículo 37. Vamos a abordar ese primer pilar. Número 1, el error sobre los juramentos, versículo 33. Si es tan amable, ponga su mirada nuevamente allí en Mateo capítulo 5 y veamos el versículo 33. Dice así la palabra del Señor. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Amados hermanos, la práctica de pronunciar un juramento tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos voy a citar. Número 1, Abraham, el amigo de Dios, exigió de su siervo un juramento que lo comprometiese a cumplir con las directrices que Abraham mismo le había dado para que le consiguiera esposa a su hijo Isaac. Así que aquí vemos a Abraham, un hombre piadoso, aquel que es conocido como el padre de la fe, pedir a su siervo un juramento. En segundo lugar, el mismo Abraham, también en Génesis capítulo 21, versículo 22 al 24, juró a Abimelech también que cumpliría un compromiso que había adquirido con él. Resalto de estos versículos cómo Abraham aquí juró a Abimelech. De esta misma manera hizo José con sus hermanos en Génesis capítulo 50, versículo 25. Y más adelante vemos también a Jonatán, el hijo de Saúl, que hizo lo mismo con su amigo David en primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 17. Así que en el Antiguo Testamento vemos a una cantidad de hombres que practicaban este sistema de juramento para darle confiabilidad y veracidad a sus promesas o a los compromisos que ellos adquirían. Pero también vemos algo bastante interesante. Dios mismo hizo juramentos en ciertas ocasiones. Dios mismo hizo juramentos en ciertas ocasiones. Note cómo le dijo a Abraham allá en Génesis capítulo 22, versículos 16 y 17. Dios mismo le dice a Abraham, Génesis capítulo 22,
versículos 16 y 17. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Amados hermanos, es sorprendente cuando vemos a Dios hacer un juramento. Número uno, primero Dios jura por sí mismo, porque no hay alguien más grande que Dios por quien Él pueda jurar. Así que hace juramento por sí mismo, lo vemos allí en el versículo. Lo otro que también debemos notar es que Dios no necesita jurar porque su palabra es confiable. La palabra de Dios siempre es veraz, no necesita juramento. Pero cuando Dios lo hace de este modo, enseña a los hombres la seriedad que tiene una promesa, la seriedad, el valor y el significado de las palabras que decimos. Y se muestra entonces como un ejemplo que nosotros debemos emular, un ejemplo que debemos seguir, que debemos imitar. También notamos en el Antiguo Testamento que Dios proveyó la manera apropiada de hacer juramentos en su nombre como un acomodo a la naturaleza pecaminosa humana. Y esto, al entenderlo, va a ayudar a aclarar mucho la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. ¿Por qué Dios mismo mandó los juramentos en el Antiguo Testamento? Hermanos, la respuesta a esa pregunta es que el ser humano tiene un corazón que es propenso a engañar y mentir. El ser humano tiene un corazón que tiene inclinaciones muy fuertes a mentir. Esa es la explicación de por qué los esposos le mienten a sus esposas y viceversa. O por qué los hijos le mienten a sus padres. Usted puede ver un joven, puede parecer muy serio, muy callado, muy reservado, y sin embargo tiene un corazón que tiene una tendencia muy grande al engaño, a la mentira. Una persona que fundamenta su vida en mentira es una persona en la que no se puede confiar, porque está acostumbrado a mentir. Así que la razón por la cual Dios entonces manda los juramentos es para poder hacer posible el vivir en la sociedad. Porque como la verdad escaseaba, entonces todo el mundo es sospechoso. Y es que usted sale a la calle y se encuentra con las personas y le hacen promesas, le dicen cosas y usted no sabe si confiar. Evalúese usted mismo cuando necesita llevar un técnico a su casa porque quiere reparar algo en su hogar. ¿Usted prefiere repararlo usted o que alguien le recomiende a una persona que pueda tener por lo menos algo de honestidad? La honestidad, la confiabilidad se ha perdido tanto en la sociedad que si tiene un 25% de honestidad ya es aceptable para nosotros, porque las personas tienden a no ser honestos, tienden a ser mentirosos, a engañar, a embaucar. Así que no se confía hoy en nadie, porque sabemos que todos mienten. Dios, que es omnisciente, sabe que la inclinación de los hombres a mentir le hace desconfiar unos de otros. Y en situaciones graves, un juramento es permisible para motivar a decir la verdad o para que la persona se vea obligada a cumplir con lo que ha prometido o el compromiso que ha adquirido. Eso es lo que hace el juramento. De modo que, atendiendo el problema de quienes acostumbraban a mentir y que tampoco hacían honor a sus promesas, el Señor estableció que los juramentos fuesen hechos en su nombre, para que las personas entonces entendieran que si no cumplían, a Dios iban a tener que rendir cuentas, iban a estar bajo maldición por haber tomado el nombre de Dios en vano. Note lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. La palabra del Señor dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Es un mandamiento. Dios mismo está mandando de manera clara el juramento. Jurarás por su nombre. Un juramento, amados hermanos, en tiempos del Antiguo Testamento, era un compromiso solemne a afirmar algo dicho como absolutamente verdadero, para que la persona que te escuchaba pudiese confiar en tus palabras. Tú hacías el juramento en el nombre de Dios y eso hacía que la otra persona entonces entendiera que le estabas hablando con verdad, por el temor a Dios, el temor de quedar bajo maldición por engañar, por mentir.
Esta invocación del nombre del Señor en el juramento quería decir que uno estaba ligado o estaba bajo obligación delante de Dios a cumplir esa palabra. Allí mismo en Deuteronomio, capítulo 10, en el versículo 20, note lo que dice allí la Escritura. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Dice: temerás al Señor tu Dios. Note el término temerás. El temor a Dios significa que vivimos según los principios de su palabra. Es un temor reverente, un temor que nos lleva a la obediencia, un temor que nos lleva a vivir para su gloria y para su honra. Es el temor que nos hace tener una conciencia permanente de que todo lo que hacemos lo hacemos en la presencia misma de Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Temerás al Señor tu Dios. Luego mire cómo dice: le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Es interesante porque cuando leímos hace un momento Mateo capítulo 5, vimos que juraban por casi cualquier cosa. Por el cielo, por la tierra, por sus cabezas, por Jerusalén, por el templo. Y el mandamiento dice que cuando van a jurar tiene que ser solo por su nombre. Algo parecido ocurre cuando hacemos los votos nupciales o cuando nosotros somos testigos ante un juez. Usted sabe, vamos al altar porque nos vamos a contraer matrimonio y delante de Dios, cuando hacemos los votos nupciales, lo que estamos es haciendo un juramento delante de Dios y de toda la iglesia como testigos y el pastor que nos está casando, que voy a estar con mi esposa en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en todo momento, y que no permitiré que absolutamente nada rompa con el matrimonio a excepción de la muerte. Es un juramento que estamos haciendo delante de Dios, pero las personas hoy no valoran mucho eso, porque ellos van al altar y se casan y cuando vienen los conflictos renuncian, porque no hay un verdadero compromiso ni temor a Dios tampoco. Así que en el matrimonio nuestro compromiso es con nuestra pareja, por supuesto que sí, pero primeramente con el Señor. Para su gloria y para su honra, yo voy a cumplir los juramentos hechos en el altar, pero también para el bienestar de mi pareja y de la familia. Así que el juramento en el altar tiene consecuencias buenas para el matrimonio y para la familia. También ocurre cuando somos testigos ante un juez. No sé si usted alguna vez ha tenido que presentarse como testigo en algún tribunal y le han sacado el libro de leyes. Yo una vez lo hice y no me pusieron una Biblia, me pusieron fue el libro de la Constitución y tuve que poner la mano sobre el libro y levantar la otra mano y me dijeron: jura decir la verdad, como en películas. Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y yo tenía que repetir: lo juro. Y de esa manera quedaba atado a no cometer perjurio, lo cual sería ilegal y podría tener consecuencias penales para mi vida porque iba a dar un testimonio falso que iba a perjudicar a las partes. ¿Lo ve? Así que con el juramento se procuraba atar a la persona a la verdad, a decir palabras confiables que estuviesen en armonía con la realidad. Ese es el punto de los juramentos. En el Antiguo Testamento los juramentos debían hacerse solamente en el nombre de Dios, como leímos. Pero los corazones maquiavélicos de los escribas y fariseos los llevó a formular una manera de esquivar esa responsabilidad para poder jurar y al mismo tiempo no quedar comprometidos con Dios. Aquí el Señor de manera magistral expone una vez más la hipocresía de ellos, pero vamos a mirar el error. Vamos a mirar primero la hipocresía. Los escribas y fariseos torcieron la enseñanza de los juramentos con el fin de dar rienda suelta a sus corazones mentirosos. Estuve tentado a llamar este mensaje corazones mentirosos, pero creo que no iba a hacer honor al tema como tal de los versículos, así que quise incluir el término juramento en el título para que quedara más claro. Pero corazones mentirosos habría quedado un título ideal. Estos escribas y fariseos, como todo hombre natural que no tiene temor de Dios, tenían corazones gobernados por el engaño. Mira el versículo 33. Mateo capítulo 5, versículo 33. Dice el Señor: también han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Nuestro Señor, una vez más, usa de nuevo esa frase que hemos venido estudiando en varios sermones. También han oído que se dijo a los antepasados.
Y hermanos, ya hemos entendido que esta frase la usa el Señor no para referirse directamente a la ley y a los profetas, que es lo que él está citando aquí, pero esa frase la está usando es para señalar las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos. Recordemos que él ha dejado claro que no vino a anular, no vino a cambiar, no vino a abrogar la ley, sino que vino a afirmarla, a confirmarla. El asunto es que los escribas y fariseos habían dado enseñanzas al pueblo que no eran ciertas, interpretaciones torcidas de la ley de Dios, de manera que lo que el pueblo estaba recibiendo no era la palabra de Dios, sino la interpretación pecaminosa, conveniente, egoísta de los falsos maestros de esa época. Entonces, él usa esa frase para exponer sus falsas enseñanzas. El mandamiento con respecto a los juramentos, el que cita allí mismo en el versículo 33. Leo de nuevo: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Amados hermanos, quien quebrantaba un mandamiento hecho en el nombre del Señor era un perjuro, cometía perjurio, era un profano porque había hablado contra el nombre de Dios, quebrantando por supuesto el tercer mandamiento del decálogo. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Si es tan amable, usted puede ir hasta allí o escuche. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Yo quiero pedirle que usted preste mucha atención a cada uno de estos versículos del Antiguo Testamento, porque estamos hablando del Dios inmutable. Él no cambia y su palabra no cambia. Y esto tiene que hacer que evaluemos nuestros corazones a la luz de estas verdades. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La prohibición de jurar falsamente también aparece en Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 12. Levítico 19, 12. Allí dice la Escritura: y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Amados hermanos, a la luz de estas verdades, el juramento, cuando era quebrantado, se convertía en maldición contra aquel que había cometido el perjurio. Se convertía en maldición. Así que la idea era atar al corazón mentiroso para que se viera obligado a decir la verdad. Pero el que juraba por Dios y no cumplía, quedaba bajo maldición en el caso de incumplir la palabra que había puesto bajo ese juramento. ¿Lo ve? Otra vez, cuando entendemos esta verdad decimos que bueno, yo nunca juro. Me he evaluado, creo que los últimos 10 años no he jurado. No cantes victoria, todavía no te salvas. Sigamos. Estos muérganos, permítame decirlo así, enseñaban que no se producía el perjurio si no se mencionaba expresamente el nombre de Dios. Otra vez, ellos agarraron los versículos del Antiguo Testamento y dijeron: es en el nombre de Dios. Si lo hacemos en el nombre de Dios, se comete perjurio. Entonces hagamos algo, no juremos en el nombre de Dios. Y así, en caso de que no cumplamos, no quedamos bajo maldición. ¡Qué bárbaro! ¡Guau! O sea, en cierto modo, aceptaban que eran unos mentirosos. ¿Lo ven? Aquí es donde estaba el asunto. Por tanto, amados hermanos, cualquier juramento en que no estuviese implicado el nombre de nuestro Señor, se consideraba un juramento igual de mucha importancia, pero de menos importancia, porque no se había hecho en el nombre de Dios, y en tal caso, entonces, no era necesariamente obligatorio tener que cumplirlo. Las personas en esa época, entonces, habían aprendido esta fórmula farisaica y juraban para apoyar sus afirmaciones y confirmar sus compromisos. Lo hacían por el cielo, por la tierra, por Jerusalén y, según el texto también nos dice, por sus propias cabezas. Así que con el propósito de no honrar sus palabras, eliminaban el nombre del Dios del juramento que ellos iban a hacer. Esto, hermanos, generó desconfianza en los juramentos. Y casi se juraba por cualquier cosa. Todo el mundo estaba jurando por cualquier cosa.
Por ejemplo, si alguien me preguntaba a otra persona qué hora te levantaste, me levanté a las 7. Te lo juro por mi cabeza, me levanté a las 7. No era importante jurar sí, a qué hora se levantó. ¿Qué importaba? Y juraban por eso. Así que muy a menudo habían juramentos, pero de esa manera, te lo juro por Jerusalén, te lo juro por el templo, te lo juro por el cielo, por la tierra. Ellos pensaban, bueno, no estamos amarrados a Dios en ningún sentido si no mencionamos su nombre. Así lo creían. Pero Jesús confronta esa falsa noción en los versículos siguientes. Acabamos de ver entonces el error sobre los juramentos. Ahora vamos a los siguientes versículos, versículos 34 al 36. Y aquí está el segundo pilar de este sermón, la verdad sobre los juramentos. Leamos los versículos 34 y 36. Observe por favor, Mateo 5, 34 al 36. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. De nuevo, nos encontramos otra expresión que hemos estado analizando varias veces. Pero yo les digo, esta expresión usada por nuestro Señor Jesucristo hace referencia ahora a la correcta enseñanza de la ley de Dios. Es como si él dijera, lo que ustedes han escuchado de los escribas y fariseos durante tantos años es mentira, los engañaron. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que yo les voy a decir es la verdad. Y si quieren entrar al reino de los cielos, ustedes tienen que estar en armonía con esto que yo les voy a decir. Y todos estaban allí escuchando. Por eso la gente se asombraba. Por eso muchos decían, este no enseña como los escribas y fariseos. Este habla por su propia autoridad. Claro, ya podían hasta percibir en sus palabras que él era el autor de la ley, él era Dios, el que había hablado con Moisés en el Antiguo Testamento, el que le había dado el decálogo allá en el monte Sinaí, el que se presentó en aquel monte cuando hubieron truenos y relámpagos y la nación de Israel tuvo miedo. Ahora estaba allí encarnado delante de ellos, dándoles la correcta interpretación de la palabra. Y una vez más quiero afirmar esto, hermanos. Sí es posible interpretar las escrituras de manera objetiva. Una vez más quiero advertirles, tengan mucho cuidado con los pastores que aparentan ser de sana doctrina, que están diciendo que no es posible hacer una interpretación objetiva de los versículos de la Biblia y que debido a eso cada quien tiene derecho a interpretarla como quiera y su interpretación debe ser respetada. No, hermanos, eso no es verdad. Dios habló en un lenguaje claro, comprensible, para que nosotros podamos conocer los fundamentos de nuestra fe y vivir para su gloria, para su honra, para que podamos crecer en santidad y podamos obedecerle cada día de nuestras vidas. Tenga claro siempre eso. La Biblia tiene un lenguaje suficientemente claro para que nosotros aprendamos a vivir para la gloria y la honra del Señor. Un texto bíblico puede tener muchas aplicaciones, pero tiene un solo significado. Aquel que el autor divino le dio cuando inspiró al autor humano a escribir. Amén. Y el Señor lo deja claro, porque si no fuese posible, entonces ¿cómo iba a condenar a los escribas y fariseos? Ellos eran entonces inocentes, porque no es posible comprender lo que estaba escrito allí, cada quien puede dar la interpretación que quiera, pero Jesús los condenó. Ellos están mintiendo, ellos están engañando y la correcta interpretación es esta que yo les estoy dando. Recuerden que ya yo les había explicado por qué esto ocurrió. Porque las personas de la nación de Israel, después que vinieron del exilio, no conocían el hebreo. Y solo algunos sí tenían acceso a esos idiomas originales. Y podían ir y podían estudiar. Y como la nación no tenía acceso, quedaron como la época de la Reforma, ese tiempo de oscurantismo, donde la Iglesia Católica se aprovechó de que la Biblia no estaba en las manos del pueblo y comenzaron a manipular a las personas, hasta que se levantaron personas como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y otros, que levantaron su voz y dijeron, no es verdad lo de las indulgencias, la Biblia dice esto, y comenzaron a traducir las escrituras y a ponerlas en las manos del pueblo para que ellos vinieran a la palabra de Dios directamente y no fuesen engañados. La historia nos demuestra que es posible entender la palabra de Dios, su mensaje de manera objetiva. Amén. Ahora, fíjense bien, nuestro Señor nos muestra aquí
y nos da ese claro ejemplo de valentía al exponer la falsa enseñanza, proclamar la verdad y confrontar a quienes viven en el error. Muchos predicadores hoy prefieren no decir algunas cosas para no ser rechazados por algunos otros. Pero, amados hermanos, cuando predicamos lo hacemos delante de Dios y de parte de Dios y para su gloria y para su honra. Cuando enseñemos, hagámoslo para darle gloria a Dios y así el mundo nos odie por eso. Sigamos adelante porque el Señor está con nosotros. Seamos fieles en la enseñanza. Jesús nos da aquí un buen ejemplo. Él fue rechazado por decir la verdad. Más adelante, en este mismo Evangelio de Mateo, vamos a ver cómo los escribas y fariseos, a causa de todas las acusaciones que él hacía, comenzaron entonces a hablar entre ellos. Y dice Mateo, desde entonces procuraban matarlo. Claro, querían asesinarlo porque él exponía la hipocresía, la falsedad de sus corazones. Y los llamaba al arrepentimiento. Nosotros debemos hacer lo mismo que nuestro Señor Jesús hacía. Nuestro Señor, como predicador, no era un político que buscaba simpatizar con las masas. Él es el predicador fiel, la verdad misma encarnada. Ese es nuestro Señor, comprometido con la causa del Padre eterno. Y entonces Él declara allí en el versículo 34, no juren de ninguna manera. Y luego explica cómo es esa manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Aquí entonces está confrontando ese falso sistema de juramentos que habían colocado en aquel momento. Ahora, hermanos, debe quedar claro que Jesús no estaba prohibiendo lo que Dios establecía en su ley, es decir, jurar por su nombre, pero sí quería detener la práctica pecaminosa de los juramentos engañosos y esos juramentos a la ligera. Eso es lo que Jesús quiere aquí detener. Permítame, por favor, citar a un prestigioso comentarista bíblico, William Hendrickson. Sobre este texto, el doctor Hendrickson dice lo siguiente, y cito, lo que tenemos aquí es la condenación del juramento ligero, pecaminoso, inadecuado y a menudo hipócrita, usado con el fin de impresionar o sazonar la conversación diaria. Frente a ese mal, Jesús elogia la veracidad sencilla en pensamiento, palabra y hecho. La verdad es lo que elogia nuestro Señor. No es el deseo de impresionar, pero de apariencias. Y ya lo sabemos, los escribas y fariseos querían impresionar a la gente. Hacían largas oraciones, querían mostrar ser muy obedientes, pero ya sabemos cómo estaban sus corazones. Hasta este punto hemos visto cómo Jesús los ha expuesto. Pero no solamente el corazón de los fariseos. El Señor Jesús ha expuesto tu corazón y el mío a la luz de estas verdades. Queda claro entonces que Jesús no prohíbe, repito, Jesús no prohíbe jurar en el nombre de Dios, pero sí prohíbe claramente dos cosas. Dos cosas. Número uno, jurar por cosas que no tienen importancia. No hagamos eso. Jesús lo está condenando aquí. Y número dos, jurar sin el compromiso consciente y real de cumplir el juramento, que era lo que estaban haciendo estas personas. ¿Lo ve? Jesús no estaba cambiando el mandamiento del Antiguo Testamento en ninguna manera. Estaba atacando los juramentos falsos, engañosos, embaucadores de corazones mentirosos. Jesucristo enseña aquí que tú debes honrar tus palabras, porque cuando haces eso, honras a Dios. Un cristiano no puede ser identificado por las demás personas como alguien que acostumbra a decir mentiras. Así que esposos que mienten a sus esposas, no lo hagan más. Esposas que mientan a sus esposos, arrepiéntanse. Hijos que mienten a sus padres, Dios no aprueba que hagas eso. No lo aprueba. No mientas. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. De manera que quienes son sus discípulos deben expresar verdad en sus palabras y en sus acciones. Todo lo que dicen y hacen debe ser veraz, porque solo eso es aceptable para Dios. Así que
lo que se está tratando aquí tiene mucho que ver contigo y conmigo. Y tú podrás decir, bueno, pastor, pero es que yo no juro por nada, pero has mentido muchas veces. Y el punto no es el juramento en sí, sino que ya hemos visto que la razón por la cual Dios dio el mandamiento del juramento es por los corazones mentirosos, es para que no engañemos, para que no mintamos. Así que no mientas, no engañes, no pienses que el mentir no es tan grave. Sí es grave porque es pecado y todo pecado es un insulto a la santidad de Dios, por eso es grave. Y no existen mentiritas blancas, no existen mentiritas piadosas. Toda mentira es negra y es impía y es pecaminosa y no es aprobada por Dios. Tiene que quedar claro. Pastor, ¿y qué hacer en esas situaciones donde si digo la verdad me meto en un problema? No te me adelantes, aquí está contemplado en el sermón. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces Jesús no prohibió el juramento, la ley lo mandaba. Jesús dejó claro que no vino a anular la ley. Él prohibió la hipocresía de los juramentos. Él prohibió el hablar con engaño. Al igual que en el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento deja evidencias de la práctica de los juramentos. Te voy a dar solamente un ejemplo. En Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1, aunque hay más ejemplos sobre esto. Por ejemplo, Jesús cuando decía, de cierto os digo, Él estaba haciendo un llamado a la veracidad de sus palabras también. Pero aquí vemos al apóstol Pablo en Romanos 9:1 hacer un juramento. Mire cómo dice Pablo. Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo. El apóstol aquí invocó a Cristo y también al Espíritu Santo junto a su propia conciencia de que lo que él iba a decir a continuación era cierto. Amados hermanos, eso es jurar. Él tomó el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la presencia misma del Espíritu Santo para que todos vieran que lo que él iba a decir era verdad. Eso es jurar. Así que, escuche bien, no está mal jurar, siempre y cuando sea algo de vital importancia, no trivial, de vital importancia y se amerite dicho juramento. Esas dos cosas deben tomarse en cuenta. Ahora bien, el problema de los escribas y de los fariseos, como ya ha quedado claro, era su fórmula engañosa de juramentos y, por supuesto, las intenciones descontroladas de sus corazones mentirosos. Y por eso en el versículo 34 vemos las palabras del Señor Jesús. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Note que para ellos evitar tener un compromiso serio, no juraban por Dios como hemos visto, pero juraban por el cielo. Y Jesús les dice, al jurar por el cielo, están jurando por el lugar donde Dios habita. ¿Juran por Dios igual? ¿Qué se piensan ustedes? Al jurar por el cielo, allí está el trono de Dios, pues están jurando por Dios. Versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. El texto deja claro que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Así que ocurría lo mismo. Si la tierra es de Dios, cuando ellos juraban por la tierra, juraban por el propietario de la tierra, el dueño de la tierra, que es Dios mismo. Ese es el principio que aquí Cristo les estaba dando. Ustedes quieren evadir la responsabilidad de tener que decir la verdad, pero se hacen culpables igualmente, les está diciendo Jesús. Son culpables, es decir, igual mienten, engañan, igual ofenden a Dios con su mentira. Dios es ofendido cada vez que mentimos, hermanos. Esa es la idea que Jesús está presentando aquí. No importa cómo lo hagas. Cada vez que mientes, Dios es ofendido porque tú pecas. Ese es el punto. Ahora fíjese, ni por Jerusalén. Y explica por qué. Porque es la ciudad del gran rey. De nuevo, la importancia de la ciudad santa era que ahí estaba el templo, y la importancia del templo era que era la simbología de la presencia de Dios en medio del pueblo. Vas a jurar por la ciudad. Juras por la ciudad, estás jurando por Dios también. Quedas amarrado igual. No te escapas, les dice el Señor Jesucristo. Luego les dice, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello.
Si tuviésemos decisiones sobre nuestros cabellos, ninguno aquí tendría canas. Ya mi chiva se está poniendo blanca y algunas canas me están saliendo por acá. No puedo controlar eso. No puedo chasquear mis dedos y que mi pelo se ponga negrito otra vez. No puedo hacer eso. No tengo poder sobre eso. Así ellos no lo tenían. Así que eran insensatos. Absurdo era jurar por sus propias cabezas, aunque aquí el simbolismo de la cabeza tenía que ver con la vida misma. Que me muera yo, como dicen algunos. Que me muera yo. Algunos que creen que se muera mi mamá si lo que digo no es cierto. Y usan a la mamá para jurar en vano también. Jesús prohibió esa práctica porque la intención era mentir. El pecado estaba en las intenciones pecaminosas de engañar. Amados hermanos, la vida de todo hombre pertenece a Dios y al jurar por la cabeza que le pertenece a Dios, también estabas involucrando a Dios en el juramento. Así que ellos no podían evadir la responsabilidad. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Pero qué interesantes son las palabras de nuestro Señor en Mateo 23. Versículos 16 al 22. Por favor, si es tan amable, puede acompañarme a esa cita o escuche con mucha atención. Mateo capítulo 23, versículos 16 al 22. Mire cómo dice. ¡Ay de ustedes, guías ciegos! Le está hablando a los escribas y fariseos. Porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué es más importante el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Así que Mateo 23 ahora sí nos deja bastante claro lo que Jesús está condenando en Mateo 5. Qué bueno es interpretar la Biblia con la Biblia. ¿Sabe usted que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma? Esa es una norma de interpretación, usar las referencias cruzadas, porque trae más luz sobre el pasaje que estamos estudiando. El punto aquí entonces es que Dios está en absolutamente todo. Si nosotros tenemos conciencia de esto, vamos a considerar sagradas todas las palabras que salen de nuestra boca, porque todo lo que nosotros decimos, lo decimos delante de Dios. Amados hermanos, toda nuestra vida está ocurriendo delante del trono de Dios, todo el tiempo. Cuando una persona tiene pecados ocultos, ¿cómo esa persona comete esos pecados? A escondidas. Lo hace en su casa, lo hace en su habitación, lo hace cuando va al baño, cuando piensa que está a solas. Aquí no me está viendo nadie, puedo pecar, me salgo con la mía, nadie se enteró. El asunto es que todo lo que hacemos siempre ocurre delante del santo trono de Dios. Esa es una verdad que aquí el Señor Jesucristo también está dejando clara. Dios se encuentra presente en absolutamente todo, hermanos, todo. Así que cada vez que dices una palabra mentirosa, la estás diciendo delante del Señor. Él está allí observándote y escuchándote, está observando tu pecado. Esto es lo que también el Señor nos está recordando y le recordó a estas personas. Es absurdo pretender ser un hipócrita. De nuevo, hermano, el predicador que traje hace un par de semanas, Víctor Azuaje, un mensaje muy bueno. Él decía, soy maestro de jóvenes en mi iglesia y sé que los jóvenes me bloquean muchas veces de sus estados para que yo no vean algunas cosas que ellos saben que son pecaminosas y que si las veo los voy a exhortar. Así que para que yo no las vea y no los exhorte, entonces me bloquearon de sus estados. Y yo lo sé, dijo. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes hacen eso también. Esa es, permítanme que se lo diga, absurda hipocresía. Sí. Porque lo único que importa que vea lo que tú haces es Dios.
y lo ve claramente. A él no lo puedes bloquear en tus estados. No puedes hacer eso. No lo puedes bloquear en tus pensamientos ni en tu corazón. Lo ve claramente. Él ve tu hipocresía, tu falsedad. Él lo ve, lo sabe, todo de ti. No puedes esconderte de Dios. Ellos eran unos hipócritas. Ok, quitemos el nombre de Dios del juramento y empecemos así a jurar. Y si no cumplimos, no importa, Dios no está en el juramento. Era lo mismo, vamos a bloquearlo en los estados de WhatsApp. Hoy, como no hacemos esos juramentos, pero hoy es WhatsApp, hoy es las redes sociales. ¿Se da cuenta que hacemos lo mismo? ¿Se da cuenta que no nos libramos de la hipocresía y la falsedad? Y quedamos expuestos delante de Dios. Pero eso no importa. Lo que importa es estar en una iglesia donde no me disciplinen, sino que yo pueda hacer todo lo que yo quiera. Porque no tienes temor de Dios y a lo mejor ni cristiano eres. Y cuando te mueras te vas a ir al infierno. Porque Jesús está diciendo aquí que si tu justicia no supera la justicia de los escribas y fariseos, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar en el reino de los cielos. Ve porque es importante que los padres no seamos permisivos en nuestros hogares. Porque por ser un padre permisivo, tus hijos no van a tener temor de Dios y se van a ir al infierno. No depende de ti que tus hijos crean en el Señor. Eso depende del Espíritu Santo, que es soberano para producir el nuevo nacimiento. Pero tú tienes una responsabilidad enorme delante de Dios en guiar a tus hijos al corazón del Señor Jesucristo. Así que sí, nos comportamos muchas veces como los escribas y fariseos hipócritas que pretendían crear fórmulas para pecar, ser permisivos con el pecado y no tener que quedar delante de Dios obligados a rendir cuentas. ¿Ve la hipocresía? No les importaba pecar ni ofender a Dios. Lo que no querían era pagar las consecuencias de su pecado. Ese era el punto, hermanos. Pequemos sin necesidad de tener que tener responsabilidades delante del Señor. Como las personas cuando son puestas en disciplina en una iglesia, siempre minimizan su pecado y hacen grande la disciplina. ¿Por qué te disciplinó el pastor? Fue porque yo me rasqué aquí y me vio. Disciplina. No cuentan la verdad de lo que pasó. Pero Dios lo sabe. Y es suficiente con eso. Dios lo sabe. El verdadero arrepentimiento no es simplemente reconocer que pequé. Es apartarme de la arrogancia después de haber pecado y humillarme delante del Señor y apartarme del pecado y luchar con todas mis fuerzas ahora para vivir para su gloria y su honra, creciendo en santidad y piedad. Pero verdadera santidad y piedad, no para que me vean, sino sabiendo que Dios me ve todo el tiempo. ¿Lo ven? Muy bien, entonces hemos estudiado, número 1, el error sobre los juramentos. Número 2, la verdad sobre los juramentos. Ya el Señor lo ha dicho. Ahora vamos al punto número 3. Punto número 3. La importancia de hablar sin necesidad de juramentos. Versículo 37. Ve aquí el versículo 37, Mateo 5, 37. Dice el Señor Jesús: antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Amados hermanos, Jesucristo está enseñando que los súbditos de su reino deben ser personas que tengan honestidad al 100% en sus palabras. Por favor, nadie se distraiga aquí porque esto tiene que ver contigo, con tu corazón. Honestidad al 100% en sus palabras. La palabra de Jesús dice: antes bien sea el hablar de ustedes. Esa palabra hablar proviene del término griego logos, cuyo significado sencillo es palabra. Ese es el significado sencillo, básico, palabra. Toda palabra que sale de nuestra boca cada día debe ser
veraz. Toda palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Todo, no dice algunas cosas de las que vayas a decir, depende. Primero evalúa las circunstancias, si te conviene o no, si te va a generar conflicto o no, si vas a quedar mal o no. Evalúa eso, no sea que vayas a quedar mal, no sea que después vayas a tener más problemas, porque si ves que de repente te va a causar problemas decir la verdad, entonces yo creo que mejor suelta por ahí una mentirita blanca. No, eso no es lo que dice aquí, hermanos, el Señor reprenda al diablo. Pero eso es lo que hacemos. En verdad eso es lo que ustedes hacen. Tratar de crear una fórmula donde mentí y no me siento culpable. Toda mentira es una mentira negra. Quite de su lenguaje mentira piadosa, mentira blanquita. No. Toda mentira es pecado. Toda palabra que sale de nuestra boca cada día debe ser veraz. Santiago hace eco de las palabras de nuestro Señor Jesús también. Note las palabras de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Santiago, capítulo 5, versículo 12. Otra vez estamos interpretando la Escritura con la Escritura. Mire cómo dice: y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Lo ven? Es decir, cuando digas que sí es porque realmente es sí, y cuando digas no es porque realmente es no. No estás mintiendo. Blanco o negro, decir siempre la verdad, pero en los grises no trates de manipular. No trates de manipular. Entonces, amados hermanos, no cabe en la forma de hablar de un hijo del reino otra cosa que no sea la verdad. La mentira no debe hallar lugar en tu boca. La palabra del creyente se respalda siempre por el cumplimiento de lo que afirma o de lo que está negando. Ese es el punto. Cuando la gente observa que lo que un creyente dice siempre es la verdad, llegará un momento en que no habrá necesidad de que el creyente ponga juramento, sino que su palabra será garantía de que eso es cierto, porque ha ganado el testimonio de ser una persona veraz, que no miente, que no engaña. Ese es el punto. En las palabras de un cristiano no debe haber lugar para la doble intención, que también es una manera de mentir, o para ocultar la verdad, porque muchas veces la verdad debemos decirla, no la decimos. No estoy mintiendo, solo estoy ocultando la verdad. Esa es otra forma de mentira. También es mentir, ocultar la verdad. Repito, no existen mentiras blancas o piadosas. Toda mentira es negra, toda mentira es pecaminosa. Nosotros, que somos hijos de Dios, debemos tener integridad en nuestras palabras. De hecho, hermanos, la definición misma de integridad se refiere también a la manera en que hablamos. Integridad tiene que ver con pensamiento, acciones y también con nuestras palabras. Que todo lo que pensamos, hacemos y decimos está unido. Es una sola cosa en la verdad de Dios. Eso es integridad. Note el ejemplo de Pedro y Juan cuando fueron amenazados por un concilio de sacerdotes para que no hablaran más en el nombre de Cristo. Yo quiero que piense esto, porque ellos estaban siendo amenazados. Ellos habían ido a predicar, sanaron a un paralítico, esto causó un bullicio enorme. Esta gente está hablando en el nombre de Cristo, no solamente eso. ¿Se acuerdan del paralítico que tenía un montón de años? Aquella puerta, ¿cuál puerta? La puerta llamada Hermosa, ¿te acuerdas? Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del paralítico que siempre estaba tirado ahí en el piso? Sí, lo hicieron caminar. ¿Quién? Uno llamado Pedro y otro llamado Juan. Y no es nada, que ellos dicen que lo hicieron por el poder de Jesucristo. Parece que ese fue el que crucificaron. Y ellos están diciendo que ese es el que salva. Vamos a escuchar a esos hombres. Y se llenaron full de personas que querían escuchar lo que estaban predicando. Se lo conté como un chisme, pero eso lo dice la Biblia. Yo me imagino que a lo mejor así era como hablaban las personas. Asombrados. ¡Wow! ¿Ve? Ahora vamos a ver aquí, porque tú a lo mejor me vas a decir a mí, pastor, ya va un momento, pero ¿usted sabe el problema en el que yo me meto si digo la verdad? Dile eso a Juan y a Pedro. Hechos, capítulo 4, versículos 16 y 20.
Hechos capítulo 4, versículos 16 y 20. Mire cómo dice aquí. Dado que todo esto había pasado, lo que les acabo de contar, los sacerdotes se reunieron y preguntaron, ¿qué haremos con estos hombres? Decían, claro, están metidos en un paquete porque habían evidencias de que estaban predicando en el nombre de alguien que tiene poder. ¿Qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Versículo 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Páralo allí. Les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan estaban metidos en un verdadero problema, porque ellos sabían que lo que estaban haciendo les podía costar la vida. ¿Qué les costaba a ellos no decir, a ver, señores fariseos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No prediquen más en el nombre del Señor y los dejaremos ir sin problema. Y no tendrán más problemas con nosotros. Me imagino a Juan darle un codazo a Pedro. Pedro, ¿qué te parece si le decimos que está bien, pero nos seguimos predicando? Lo importante es salir de aquí, porque imagínate, nos tienen agarrado. ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro lo piensa bien y dice, bueno, si es verdad, vamos a decirle que sí, seguimos predicando igual. Dale pues, tranquilo, sacerdote, no hay problema. No hablen más. Perfecto. Listo. Dale pues. Y salir y seguir predicando sin problema. La libraron, ¿verdad? Casi no. Echan a los leones. Eso no fue lo que pasó. ¿Y saben por qué eso no fue lo que pasó? Porque los que estaban allí no éramos tú y yo. Tú y yo habríamos hecho eso. Pero ellos no hicieron eso. Versículo 19. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Wow! A mí me provoca llamarlos a ellos dos y decirle, Pedro, ven acá, Juan, ven acá. ¿Qué pantalones? Bueno, en esa época no habían pantalones, ¿no? ¿Qué batas que tienen ustedes? ¡Wow! Y la mentirita piadosa y la blanca, ¿por qué no la usaron? Porque habría sido pecado. Porque habrían ofendido a Dios, porque no existe mentirita piadosa ni blanca. Sí, pero era tú. Pero, Juan, era la vida de ustedes. ¿Qué pasó ahí? Honrar a Dios así no cueste la vida. Por encima de todo. Que se nos venga encima lo que sea. Mentir es deshonrar a Dios. El Señor Jesucristo ha enseñado que nuestras palabras deben ser sí, sí, no, no. No hay lugar para nada más en nuestras palabras. Y debemos honrar a nuestro Señor, así nos cueste la vida. Ahora quiero hablar de ti, no de Pedro y de Juan. ¿Pensabas que podías mentirle a tus padres, joven, para escapar del castigo y pensar que así no lo hago más? Voy a decirles que no lo hice, pero no lo hago más. Es una mentira piadosa para que no me castiguen. No, está mal. Tú debes ir y decir, mamá, papá, sí, lo que me dijiste que no hiciera, lo hice. Y me merezco un castigo, así que castígame. Así es como honras a Cristo. De esa manera. ¿Por qué mentir para evitar que esa mujer inicie una discusión en el hogar? ¿Por qué mentir para el esposo se va a molestar? ¿Quién lo va a aguantar? Usted no lo puede. ¿Qué importa cómo se ponga? ¿Por qué tú tienes que mentir? ¿Por qué tienes que ser un mentiroso, una mentirosa? Eso es pecado. Que se nos venga el mundo encima, pero la verdad tiene que abundar en nuestras palabras para que no haya lugar al engaño de ninguna manera. La integridad, hermanos, tiene también que ver con decir la verdad cuando no nos conviene. A Pedro y a Juan no les convenía decir la verdad, pero
dijeron la verdad y los dejaron ir. Dios honró a estos hombres. Ellos después murieron. Bueno, Juan fue el que llegó a ser viejo. Pedro fue crucificado de cabeza y le prendieron fuego. Pero honraron a Dios con sus vidas. Cuando tú vives para salvarte el pellejo, vas a mentir muchas veces. Pero cuando tú vives para honrar a Cristo, vas a decir la verdad, así te quemen vivo. O te envíen a una isla como esclavo. ¿Qué fue lo que le pasó a Juan? Pero Dios los honró también. Y hoy ellos son un ejemplo para nosotros. No hay manera de que tú puedas justificar la mentira, porque la mentira es pecado. Seamos veraces en nuestras palabras, tan veraces que no hay necesidad para el juramento. Recuerda esto, el juramento fue dado para evitar el desenfreno de corazones mentirosos. Para eso es el juramento, para atarte a Dios y para verte obligado a tener que decir la verdad cuando no querías decirlo. Pero lo que Jesús está diciendo, que tu corazón no tenga esas intenciones mentirosas. Vive en la verdad. Que la gente a tu alrededor, cuando no dice la verdad, así le hagan lo que le hagan, siempre va a decir lo que es verdadero. Así lo torture, dirá siempre la verdad. Dios honra a ese hijo que le dice a los padres: papá, castígame, pero es verdad, yo lo hice. O a ese cónyuge que le dice al otro cónyuge: si te quieres molestar, moléstate, pero la verdad es esta. Ahora desata el infierno que quieras desatar. Honra a Dios y confía en Él. Cuando mientes para salvarte el pellejo, no confías en Dios y no lo estás honrando. Y de paso, tus hijos te ven cuando mientes para salvarte el pellejo y después te quejas porque tus hijos te mienten a ti. Hermanos, miren, si usted es un hombre o una mujer que le miente todo el tiempo a su esposo o esposa, ¿por qué te quejas cuando tus hijos te mienten a ti? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te sientes traicionado o traicionada? Me traicionaron mis hijos, me mintieron. Pero si entonces tú te la pasas traicionando a tu cónyuge, mintiendo todo el tiempo, y tus hijos te ven que mientes, te observan y se dan cuenta de las mentiras que dices, pero son piadosas, son mentiras y eso es pecado. Y tus hijos van a llegar a las mismas conclusiones del ejemplo que tú le estás dando y te van a mentir también. Seamos veraces en nuestras palabras. Nuestro Dios es santo, su reino es santo y la justicia que Él demanda de aquellos que quieren entrar en su reino tiene que ser esa justicia perfecta, que no da lugar a mentiras piadosas, entre comillas, o blancas, también entre comillas. No da lugar a esas cosas. Él exige de nosotros la verdad absoluta. Escuche bien. Dios exige de nosotros la verdad absoluta, no quiere nada menos que eso. Nada menos. Una vez más, amada iglesia, el Señor aquí hace añicos la hipocresía de todos aquellos que muestran apariencia de verdad, pero que tienen corazones mentirosos. Así que, si acostumbras mentir, hoy te hago el llamado que te arrepientas. Que le pidas perdón a Dios porque toda mentira que has dicho ha ocurrido delante del santo trono de Dios. Y Él lo sabe. Acércate a las personas que les mentiste y decir: es verdad, yo hice eso. Y asume las consecuencias. Eso es ser piadoso. Eso es amar verdaderamente a Dios. Pero ya veo algunos así, pero ni de bromita. El temor a Dios llevará a los santos de Dios a hacerlo. Amén. Póngase de pie, por favor, y demos gracias a Dios por su palabra.